Proverbios capítulo 3, por favor, si entran en sus Biblias, por favor, búsquenlo, ábrenlo, léanlo por ustedes mismos. Nuestro versículo 11 decía, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Versículo 12, porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien quiere, al hijo a quien quiere. Y es cierto que cuando nosotros pensamos del castigo de Jehová, a veces lo que nos viene a la mente, a nuestra imaginación, es que Dios está allá arriba con un palo, ¿verdad?, esperando que te portes mal para golpearte, ¿no? Esa es la imagen que a veces tenemos del castigo de Dios. Pero en realidad el castigo de Dios no es como el nuestro. El castigo de Dios no es abusivo, el castigo de Dios tiene como finalidad poder corregirnos de tal manera que podamos formar un carácter como el carácter de Jesús. Amén. Y quiero agradecer de manera muy particular en esta mañana cuando estaba allí sentado escuchando a nuestro hermano promoviendo el club de conquistadores y el club de guía mayores. Yo creo que en realidad es una gran inversión que hacemos en nuestros hijos. Lo que aquí nuestro hermano mencionaba, no recuerdo tu nombre, pero lo que el hermano mencionó en cuanto a los currículos educativos que se avecinan para este año, para estos, de hecho ya han estado algunos, pero algunos nuevos se van a implementar. Y hermanos, nuestros niños, nuestros tiernos niños, se están viendo expuestos a clases de principios, hermanos, que es totalmente contraria a la Escritura. Totalmente. Y si usted no pone bien los fundamentos en su casa, no espere que los niños se mantengan. Satanás está tratando de borrar la imagen de Dios en ellos. Y ellos son los más susceptibles. Por eso la urgencia, el llamado, cierto, es que nosotros como padres nos involucremos en la educación de los niños, nos involucremos en los clubes, que los clubes fueron formados con la idea de poder ayudar a nuestros jóvenes a desarrollar un carácter firme, un carácter fiel a Dios y a sus principios. Y esto tiene consecuencias eternas porque de esto puede depender mucho la vida eterna de nuestros hijos. Así que hermanos, yo les exhorto a que usted haga esa inversión, traiga a los muchachos, anímelos, participe usted con ellos, envuélvase con ellos, que ellos vean que ustedes están interesados en esto. Y usted verá, tal vez no ahora en el momento, pero en el futuro, usted verá los frutos de ese trabajo. Amén. La Biblia dice, dijimos hace un momento, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, ni te canses de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Y si vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 3, el capítulo 3, verso 1 dice, hijo mío, este es Salomón hablando a su hijo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y cuál es el resultado de hacer esto? ¿Cuál es el resultado de no olvidarnos de la ley de Dios? ¿Cuál es el resultado de guardarla en el corazón? ¿Cuál es el resultado? Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Una cosa, ¿no es agradable esta oferta? ¿Quién no quiere tener más años de vida y paz? ¿Cierto? Es una buena inversión, es una buena oferta, ¿cierto? Y déjame decirte, hoy se habla mucho de la prosperidad, ¿verdad? Usted ha escuchado muchos pastores allá afuera hablando de la prosperidad, porque para ellos la prosperidad es sinónimo de tener solamente cosas materiales. Pero la prosperidad, de acuerdo a la visión de Dios y al concepto de Dios, la prosperidad es mucho más que tener cosas. La prosperidad es desarrollar un carácter que nos hará aptos para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y la Biblia dice, mis hermanos, que para poder obtener
ese carácter, nosotros tenemos que matricularnos en lo que el Espíritu de Profecía dice, en la escuela de Cristo. Y el resultado de estar en la escuela de Cristo, cuando tú te gradúes de esa escuela, el resultado será que tendrás un carácter igual y semejante al de Él. Y esa es la maravilla del Evangelio. Ahora, ¿por qué les estoy hablando un poco del carácter? Ustedes saben, todos conocemos de que el carácter será lo único que nos llevaremos de este mundo. ¿Cierto o no? Y es en eso en donde tenemos nosotros que invertir todas nuestras fuerzas. En elevar, en construir un carácter con la ayuda del Espíritu Santo, un carácter semejante al de Jesús. Y fíjate lo que continúa diciendo el verso 3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas, ¿en dónde? En la tabla de tu corazón, ¿cierto? Y nota el resultado de esto. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Y cuál será el resultado? Será medicina a todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El resultado será que serás lleno, tus tesoros serán llenos, tus graneros serán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de gozo. Luego el versículo 11, nuestra lectura bíblica. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Cada enseñanza bíblica, cada doctrina bíblica, cada enseñanza bíblica tiene una historia que la ilustra. Y en esta mañana quiero compartir una historia con ustedes que la gran mayoría de ustedes la conoce, que ilustra todo lo que hemos leído hace un momento. ¿Ok? Y cómo esta experiencia de este personaje que vamos a ver en esta mañana, esta experiencia tiene que ser la tuya, tiene que ser la mía. ¿Sí? ¿Y cómo la podemos alcanzar? Siempre he creído, ¿verdad? Que ninguno de los personajes bíblicos, ninguno de ellos tenía alguna ventaja sobre nosotros. Todos ellos eran de carne y hueso como nosotros, todos ellos tenían tendencias pecaminosas como nosotros. La diferencia es que aquellos que triunfaron hicieron algo que a nosotros Dios nos está Dios nos está invitando a hacer hoy. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 39. Y vamos a ir rapidito allí para ir avanzando porque el tiempo me está ganando. Capítulo 39. En el capítulo 39 de Génesis encontramos la historia de José, del joven José, cuando es llevado a Egipto. ¿Ok? Y generalmente cuando hablamos de José, lo que nos viene a la mente es la historia de la chaqueta de los muchos colores y cuando estuvo en la casa de su amo, el egipcio, y fue tentado y pudo vencer. Generalmente eso es lo que nosotros hablamos. Pero en esta mañana yo quiero hablarte de lo que pasó antes de eso. Porque el éxito de José en la casa de Potifar fue el resultado de algo que se había hecho previamente en su vida. ¿Sí? Y en esta mañana quiero llevarte a esa experiencia para que veas cómo Dios puede moldear el carácter, transformarlo y hacerlo apto para el reino de los cielos. Amén. Como dije, nosotros conocemos la historia de José. José era el onceavo hijo de Jacob, ¿cierto? José nació en el seno de un hogar disfuncional, ¿cierto? Su padre, Jacob,
se había enamorado de todo corazón apasionadamente de una mujer que se llamaba Raquel. Pero por cosas de la vida y de las circunstancias, Jacob no pudo casarse con Raquel en el momento que él quería, sino que tuvo que esperar unos 7 años. Y durante ese periodo se tuvo que casar primero con la hermana mayor de Raquel, ¿cierto? Y ustedes conocen la historia. Raquel no podía tener hijos, Lea sí pudo tener hijos. Y para hacer la historia corta, Dios bendijo a Raquel y en un momento Raquel concibió y dio a luz a su hijo José. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Jacob cometió el mismo error que su papá había cometido con él y con su hermano. ¿Recuerdan quién era el hermano de Jacob? Esaú, ¿cierto? El padre de ellos era Isaac, ¿cierto? Y lamentablemente, nosotros conocemos la historia también, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero Isaac tuvo preferencias, ¿cierto? Tuvo preferencias por su hijo Esaú. Sin embargo, su mamá tuvo preferencias por Jacob. Pero eventualmente, pasados los años, la historia llega a que Jacob tiene ahora 12 hijos, pero parece que solamente tiene uno, ¿verdad? Sus ojos, su atención, su amor era sobre a ese hijo José. Y lamentablemente, Jacob cometió un grave error al darle esa preferencia especial a su hijo. Y esto creó en el resto de los hermanos, sus hermanos mayores, creó una sensación que es muy normal en todos. La envidia, los celos, ¿cierto? Resentimiento. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿No? Y era natural que se produjera el trato que él recibía, porque José era maltratado por sus hermanos por esa preferencia que Jacob había tenido hacia él. Pero Jacob, a pesar de que estaba cometiendo este error, Jacob era un padre que amaba y temía a Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Porque no existe padre perfecto. ¿Estamos de acuerdo? No existe padre perfecto. Pero lo que sí existen son padres que temen y honran a Dios y le aman. Y aún con todos sus defectos de carácter, Jacob amaba a Dios. Y como responsable de su familia, su primer trabajo ante Dios era cuidar de la vida espiritual de sus hijos. ¿Cierto o no? Y la Biblia dice que José creció en ese ambiente en donde se temía y se honraba a Dios. La hermana White, comentando esta historia en el libro Patriarcas y Profetas, ella comenta que en su niñez a José se le había enseñado a amar a Dios y a respetarlo. ¿Sí? Recuerden, Jacob no era un hombre perfecto, pero tenía esta característica: amaba y servía a Dios. Y sin embargo, a menudo, dice allí, en la tienda de su padre. ¿En la tienda de quién? En la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob, que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. Se le había hablado de la promesa que el Señor hizo a Jacob y de cómo se había cumplido. Y cómo en la hora de mayor necesidad los ángeles habían venido a instruirle, a confortarle y a protegerlo. Había comprendido el amor manifestado por Dios al prever un redentor para el hombre. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante José. José creyó que el Dios de su padre sería su Dios. Ustedes saben, pueden notar esa gran diferencia. La religión que viven nuestros padres es la experiencia de ellos. Pero nosotros como hijos tenemos también que desarrollar nuestra propia experiencia en el Señor. Amén. La espiritualidad no se hereda. La espiritualidad se exhorta, se enseña. ¿Sí? Y fíjense, José había crecido como niño mimado. Sabía que era el favorito de su padre, ¿cierto? Que su papá lo favorecía sobre el resto de sus hermanos.
Y saben, José en ese momento estaba siendo también víctima. ¿Saben por qué? Porque en él se estaba formando un carácter arrogante, se estaba formando orgullo, se estaba formando autosuficiencia, porque lo habían hecho creer que él era mejor que los demás. ¿Cierto o no? Pero Dios tenía para José una obra especial. Al igual que yo estoy seguro, y lo creo, que Dios tiene una obra especial para cada uno de los que estamos aquí. Amén. Dios te llamó a la existencia, Dios te trajo a la existencia porque Dios tiene un plan especial para ti. Pero para que ese plan se pueda cumplir en tu vida, Dios a veces tiene que utilizar métodos para poder purificar nuestros caracteres defectuosos por el pecado, ya sea por pecados propios y heredados. ¿Cierto? El Señor tiene que pulirnos en su escuela para poder ser útiles, ser instrumentos capaces de poder hacer la obra por la cual Él nos ha llamado. Y aunque José le gustaba escuchar las cosas espirituales, le gustaba escuchar a su papá hablarle de ese Dios, José tenía defectos de carácter. Y sabes, la Biblia enseña que nosotros tenemos defectos de carácter que conocemos y otros que no conocemos, otros que son ocultos. Y Dios nos conoce y Dios conoce muy bien quiénes somos. Y en ese momento, ustedes conocen la historia, el odio y los resentimientos que los hermanos habían albergado por tanto tiempo dieron fruto. Al punto que en un momento sus hermanos llegaron al extremo de desear matarlo. ¿Recuerdan esa historia? El odio de sus hermanos llegó a tal grado que habían decidido matarlo. Porque la Biblia dice que el odio, la envidia, al final su resultado es muerte. ¿Cierto o no? Por eso cuidado con los sentimientos que albergamos en nuestros corazones. Si usted alberga en su corazón resentimientos, rencor, odio, y usted no sana eso de usted, si usted no se arranca eso de su vida, tarde o temprano eso va a dar fruto. Y no estoy diciendo al extremo que tal vez usted llegue a matar a alguien, pero la Biblia dice que si usted alberga esos sentimientos de odio en su corazón, ya usted asesinó en su corazón. ¿Sí o no? Y pues hermanos, ustedes conocen muy bien esta historia. Los hermanos llegaron al punto de querer asesinar a José. Lo tomaron, lo echaron dentro de una cisterna, pero Rubén, su hermano mayor, dijo, no lo matemos. No lo matemos. Y él tenía la idea de poder liberar a su hermano después, pero Dios siempre está trabajando atrás de las cortinas. En cada situación de nuestra vida, Dios siempre está trabajando, está moviendo las fichas. Y hermanos, alguien sugirió, bueno, no lo vamos a matar, vamos entonces a venderlo. Y hermanos, vender a una persona, ustedes han escuchado, ¿verdad?, del human trafficking, ¿verdad?, el tráfico de humanos, ¿cierto? Eso es una industria real en nuestro mundo que azota al planeta entero. Billones y billones de dólares genera esta situación. Ya en aquel tiempo se practicaba. Y José fue vendido como esclavo. Y en aquellos tiempos, bueno, todavía hoy no, pero los esclavos ya no tenían voluntad, los esclavos ya no tenían derechos. Los esclavos eran simplemente instrumentos humanos. El dueño podía hacer con él lo que él quisiera y nadie podía darle cuenta. Y José fue vendido como esclavo. Ahora, miren el contraste y el cambio tan abrupto. En un día, de ser un niño mimado, de ser un niño protegido, de ser un niño preferido, en un día todo cambió y ahora se volvió un esclavo despreciado. De la noche a la mañana, ¿cierto? En menos de 24 horas, un giro horrible para su vida. Póngase a pensar cómo se estaría sintiendo el pobre.
estando siempre protegido en casa. Hablemos de la zona de confort. Estaba en su casa, lo tenía todo, el cariño de su padre, la protección, todo, y ahora no tiene nada, está solo. La hermana Juay comenta que cuando se lo llevaron los ismaelitas, dice que José levantó la vista y vio a lo lejos las colinas en donde estaban las tiendas de su padre. Y en ese momento, dice ella, que durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. ¿Te imaginas? Estás aquí en Estados Unidos, estás establecido, tienes tu casa, tienes tus hijos, tu buen trabajo, pero por cosas de la vida pues no estás legalmente aquí, pero tienes todo eso. Y un día te arrestan y te deportan a tu ciudad, a tu pueblo, te llevan otra vez allá atrás de donde veniste. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sienten ese cambio? Sin nada ahora, solo, sin nada. Fue un cambio brutal y peor. Él no sabía qué iban a hacer con él. ¿Cierto? Ahora fíjate, dice allí que por un tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Comenzó a llorar, lamentablemente. Lloró porque no sabía qué iba a pasar. Ese cambio, pero en ese momento José había entrado en la escuela de Cristo. Ahora José iba a ser disciplinado, sin darse cuenta, iba a ser disciplinado. Leímos hace un momento, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Dios tenía una misión para José. José no estaba listo, Dios tenía que intervenir para poderlo pulir. ¿Y cómo comenzó puliéndolo? Sacándolo de su zona de confort. Y otra cosa que José hizo fue, fíjense, miren lo que dice ella aquí. Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgirían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo. Como dijimos, lloró amargamente, estaba desesperado. ¿Saben por qué estaba desesperado? Porque él solamente había vivido del Dios de su padre. Él ahora no tenía a Dios, ahora lo necesitaba. Él. ¿Cierto? Ahora fíjense, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle, y a menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión, ya leímos eso. Ahora dice, todas estas lecciones preciosas se presentaron vívidamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país donde había sido desterrado. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad lo transformó de un niño mimado en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Ahora, la Biblia dice que hay momentos para llorar, hay momentos para reír, hay momentos para lamentarse, hay momentos para vivir, hay momentos para vivir. José tuvo un momento de desesperación, ¿cierto o no? Lloró amargamente. Pero ¿saben qué también? Hubo un momento en que dijo, bueno, ya basta de llorar, ya basta de lamentarme.
Su única opción viable era confiar en el Dios de su padre y hacer el Dios de su padre, hacerlo su Dios. Vivir ahora su propia experiencia con Dios. Y hermanos, como dijimos hace un momento, Dios tiene una obra para cada uno de nosotros, pero no la podemos realizar sin que primero hayamos estado en la escuela de Cristo. Y en la escuela de Cristo se sufre un poco, porque se sale de la zona de confort. Dice aquí que las lecciones que le podría haber tomado toda una vida la tuvo que aprender en un par de horas. ¿Ok? Así que hermanos, noten lo siguiente. José entonces es llevado a Egipto, ¿cierto? Pero ya él había tomado la determinación de serle fiel a Dios, no importa el costo, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegó José a tomar esa determinación? ¿Saben? A pesar de todos los defectos de carácter que tenía su padre y que tenía José mismo, había algo que Jacob había hecho en la vida de José. Y es que desde muy chicos había plantado los fundamentos. La Biblia dice, la hermana Juan comenta que cada día él escuchaba en la tienda de su padre las historias. O sea, lo que nos indica que Jacob como jefe de familia, Jacob hacía el culto con sus hijos. Les enseñaba de ese Dios que él tenía. Y esa responsabilidad, ese trabajo hizo efecto en la vida de José. Y en el momento necesario dio su fruto. Y José ahora tiene que tomar su decisión. Voy a ser el Dios de mi padre, ahora lo voy a hacer mío. Voy a tener mi propia experiencia con ese Dios que yo había escuchado, ahora lo tengo que hacer real. Y mis hermanos, la Biblia dice que José se entregó completamente a ese Dios. Ahora, dijimos aquí hace un momento, ¿verdad? El versículo 3 de Proverbios 3 dice que nunca se aparte de ti la misericordia de la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. José es vendido en Egipto y es vendido al capitán de la guardia del rey. Pero hay un versículo muy interesante que en Génesis, que nada más son 3 palabritas. Son 3 palabritas que son increíbles. En el versículo 2, la primera parte, son 5 palabras. Mas Jehová estaba con José. ¿Vieron el resultado de haber tomado, dejar de llorar, dejar de lamentarnos, de entregarnos a Dios, confiar en Él y de serle fiel? Noten lo que dice el versículo 2. Entonces, mas Jehová, aunque había sido vendido como esclavo, mas Jehová estaba con José. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo mismo se debe decir de ti y de mí. Y fíjense, dice el versículo 2, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Así halló José gracia ante los ojos de su siervo y de su amo y le servía. Y él, Potifar, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová, estaba sobre todo lo que tenía, y en casa, así como en la casa como en el campo. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en su mano, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y la última parte dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. A veces uno se pregunta por qué ese detalle está incluido allí, ¿no? Pero la historia, pues más adelante te da un poco de idea, ¿no? Pero el asunto es, todo lo que José hacía en la casa de Potifar
era prosperado porque Dios estaba con él. Ahora, no era simplemente que era algo mágico, que apenas lo que tocaba a José prosperaba. Las bendiciones de Dios vienen cuando nosotros trabajamos en colaboración con Él. ¿Sí? Y la hermana Juárez nos comenta que José dedicó todas sus energías, su intelecto, y como quien dice, le echó ganas al trabajo. Y entonces Dios bendecía el trabajo de José. ¿Sí? Era un trabajo divino, humano. José se propuso José hacer lo que es mejor y Dios entonces bendijo el trabajo que él estaba haciendo. ¿Ok? Ahora fíjense, de un niño mimado que no hacía nada en su casa, ahora se volvió un siervo, pero Dios estaba trabajando en su corazón. Recuerden, él era un niño mimado que tenía ciertas deficiencias de carácter, pero tenían que ser pulidas en la escuela de Cristo. Y José es vendido como esclavo, pero él decide entregarle su vida completamente al Señor. Y el Señor lo comienza a usar y también lo comienza a pulir. Y la Biblia dice, mis hermanos, que José era fiel en todo lo que hacía, a tal grado que se ganó el respeto y la admiración de sus dueños, de su amo. Y eso es una característica que debe sobresalir en todo adventista. Amén. La gente tiene que ver que la calidad de nuestro trabajo, nuestro desempeño es diferente. Porque nosotros servimos a Dios primero. Amén. Y eso es lo que Dios bendice. No es tanto nuestro intelecto y nuestra capacidad, es nuestra entrega a Dios y el deseo de hacer lo mejor para Dios. Y la Biblia dice, mis hermanos, que Dios bendijo la casa de Potifar a tal grado que pues le entregó toda su casa. Las habilidades de administración que tenía José fueron bendecidas de tal manera que Potifar lo puso a cargo de su casa. Pero las tentaciones, el enemigo no se queda de brazos cruzados, ¿cierto? Cuando a ti comienza a ir bien en la vida, el enemigo no está aplaudiéndote, ¿sí? Sino que está buscando la forma de poder destruir lo que el Señor está haciendo en ti. Y como dijimos hace un momento, Dios tenía una misión para José. José no la veía en ese momento, pero había una misión más grande para José. Pero José tenía que aprender primero de la escuela de Cristo. Y hermanos, se presenta la tentación. La mujer de Potifar le pone los ojos a José. Y hermanos, no es fácil para un muchacho apuesto, guapo y peor, cuando Dios lo bendice, mucho mejor, mucho peor todavía, ¿cierto? Pero la Biblia dice, mis hermanos, que José tenía un discernimiento espiritual tan agudo que cuando la tentación se presentó, él le cerró la puerta. ¿Sí? Con el pecado no se negocia. Con el pecado no hacemos concesiones. Al pecado se le cierra la puerta en el momento que se presenta. Y José vio la tentación y cerró la puerta. Hoy nuestros jóvenes tienen que aprender a hacer eso. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Tenemos que aprender a cerrarle la puerta a la tentación. Tú y yo somos como José en este mundo. Y las tentaciones no se han detenido. El Espíritu de Profecía nos dice que cada vez que nos acercamos al fin, las tentaciones de Satanás son mucho más fuertes. Pero para eso hay un antídoto. Y es el mismo antídoto que usó José. Cuando la tentación vino, le cerró la puerta. Hermanos, ¿saben cuántos años tuvo José en la casa de Potifar? ¿Alguien sabe? Estuvo 10 años. 10 años en la casa de Potifar, siendo tentado. Y no solamente por la mujer. La hermana Juárez comenta de que en todos los contornos de Egipto habían tentaciones. Pero José era como que no veía y como no oía. Porque se había entregado completamente al servicio de ese que ahora era su Dios. Y pues la tentación llegó y José cerró la puerta.
y la cerró con candados. Porque dice la hermana Juaida aquí, que ni siquiera permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Nota la disciplina de José. Ni siquiera permitió que sus pensamientos... ¿Dónde se origina el pecado? ¿Dónde? ¿Ahí acaba o ahí sigue? ¿Sí o no? El punto final se le pone aquí. Y José decidió no permitir que no solamente esto, ningún tipo de pensamiento prohibido, su mente se espaciara en él. Y a veces nos pasa a nosotros. La razón, recuerden que el pecado se inicia aquí. Cuando tú lo haces es porque ya aquí en tu corazón ya dio a luz. Y José, dice la Biblia, que ni siquiera permitió que sus pensamientos... O sea, hermanos, una pregunta, ¿puede usted entonces dominar sus pensamientos? ¿Los puede dominar, sí o no? Claro que podemos. Y somos llamados a hacerlos. José ni siquiera permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. Y otra cosa muy importante fue que José servía al Dios de sus padres, al Dios de Israel, y no se avergonzaba de la religión de sus padres. No se avergonzaba. Y no hizo ningún esfuerzo por esconder a cuál Dios adoraba. Hoy ya vemos muchos cristianos con temor de demostrar quiénes somos. Hermano, cuando usted tiene a Cristo, no hay necesidad de que usted lo oculte, porque la gente lo va a ver. La gente lo va a ver. Lo va a percibir que en ti hay un espíritu superior como también había en Daniel. Y mis hermanos, por haber sido fiel a esta tentación, por haberse mantenido puro y fiel a los principios que él conocía, ¿cierto? Eso ahora entonces lo llevó a un lugar peor. Si antes estaba de esclavo, ahora lo mandaron a un lugar peor. Por serle fiel a Dios, él terminó ahora acusado de violación y llevado como un prisionero a la cárcel. Si estaba peor ahora está peor todavía. Sin embargo, vemos que en el versículo 21 del capítulo 39 dice la misma frase del versículo 2, pero Jehová estaba con José. Ahora fíjense, piensen un poquito en José, pensando que las cosas van bien y de repente por servirle a Dios, ahora me está yendo peor, me está terminando mal, ¿cierto? Pero cuando tú entras en la escuela de Cristo, todo lo que ocurre, recuerda que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos trabajan a bien, nos funcionan a bien. Dios estaba trabajando detrás de todo esto porque José necesitaba aprender más lecciones. Y la Biblia dice que Dios llevó a José a la cárcel, pero sin embargo allí José no fue solo. La Biblia dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia delante de la gente. Esa gracia nos ayuda a poder ser testigos de Él. Y también nos ayuda en los momentos cuando cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Y le dicen que allí hay que trabajar el sábado, pero tú le explicas a la persona, mira, yo con gusto vendría, pero el problema es que yo no trabajo el sábado, yo soy adventista, observo el sábado, pero puedo venir a trabajar el domingo si gustas, pero el sábado no lo hago. Y cuando el jefe, a pesar de lo que exige el empleo, el reclutador te dice, ¿sabes qué? Está bien, no hay problema, vamos a hacer arreglos para que puedas asistir a tu iglesia los sábados y no tengas ningún problema aquí en el trabajo. ¿Cómo se llama eso?
Se llama gracia. Dios puso gracia delante de ti. Y nosotros necesitamos tener esa gracia. La necesitamos. Y la Biblia dice también en Daniel, si ustedes leen el libro de Daniel, el capítulo 1, que después que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, el versículo 9 dice, y Dios puso en gracia a Daniel delante del jefe de los eunucos. La gracia viene cuando tú te comprometes con Dios a serle fiel. Y eso fue lo que hizo José. José dijo, voy a serle fiel a Dios. Y Dios entonces trabajó en él y le extendió la misericordia. Y mis hermanos, fíjense todo esto, de niño mimado a esclavo, ahora acusado en la cárcel. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, José, que tuvo la oportunidad de rendirse, de decir, ¿saben qué? Esto de ser cristiano no vale la pena porque me está yendo peor, ¿cierto? Él decidió mantenerse. Y las lecciones que Dios tenía para él y las deficiencias de su carácter comenzaron a ser pulidas. Y Dios lo estaba limando para el gran trabajo que él tenía en el futuro. Y mis hermanos, cuando nosotros conocemos esta historia, finalmente Dios se acordó de José y lo saca de la cárcel y ahora lo lleva del lugar más profundo en la categoría, en la tabla social, en el lugar más profundo, ahora lo lleva a la parte más alta. Porque José se había humillado ante Dios, había aceptado la disciplina de Dios, no se había fatigado de la disciplina de Dios, aunque él no comprendía lo que estaba pasando. Decidió mantener sus principios, decidió confiar en Dios, porque a Dios hay que obedecerlo si me va bien o me va mal, ¿cierto? Porque lo que nosotros aparentamos, nosotros creemos que nos va mal, al final son bendiciones. Por eso la Biblia dice en el libro de Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Aunque José estaba en lo peor, nunca dejó de dar fruto, porque el cristiano genuino lo es en las buenas y en las muy malas. ¿Cierto o no? Al fin, José es puesto como cabeza prácticamente del reino de Egipto. Faraón dijo, lo que tú hagas se hace aquí. Tú eres como yo. Le dio las riendas del reino. Y Dios pudo usar a José para finalmente hacer el mayor milagro, que era salvar a los egipcios, obviamente, pero su primordial trabajo era mantener viva la familia de Jacob, por la cual iba a venir entonces el Mesías. ¿Sí? Su obra fue finalizada, cumplió con su trabajo, pero tuvo que sufrir en la escuela de Cristo, tuvo que aprender lecciones en un momento, en una noche, tuvo que aprender muchas cosas. Usted y yo estamos en esta escuela aquí porque queremos que nuestro carácter defectuoso, ¿cuántos aquí se sienten contentos de ser como son? ¿De veras? Yo no. Yo no me siento bien como soy. Yo necesito más y más de Cristo cada día. Porque yo quiero ser como Él. Yo no quiero ser como yo. Quiero ser como Él. Y la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis 14, después del mensaje de los 3 ángeles, el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Saben quiénes son ellos? Ese es el grupo de personas que estará vivo cuando Cristo venga. Y esos hombres y mujeres que forman ese grupo tendrán un carácter purificado. ¿Y cómo crees que ese carácter se purificó? A través de experiencias como la de José.
Cuando ya dejes de tener a un Dios de oídos, como decía Jacob, conversión como decía Job, y dice, ahora conozco que Jehová es Dios. Ahora tengo mi propia experiencia con Dios. Sus caracteres han sido purificados. Han dominado sus tendencias. Ahora pueden obedecer a Dios, pueden guardar sus mandamientos. Y esta obediencia ha creado en ellos un carácter semejante al de Jesús. Y esa experiencia puede ser tuya. Es más, tiene que ser tuya hoy. La hermana Juárez nos comenta que la mayor lucha que tenemos nosotros es contra nosotros mismos. ¿Cierto o no? Con nuestras tendencias. Pero Dios tiene el antídoto para arreglar todas esas cosas. Todas esas deficiencias que tenemos en nuestro carácter, todas tienen solución. Por eso la Biblia dice que si hemos pecado, confesemos nuestro pecado, porque también tenemos abogado ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo está en el santuario allí. Está allí trabajando para purificar nuestros defectos de carácter. Y cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos indica aquellas cosas que estamos haciendo mal, que son contrarias a la voz de Dios, nosotros tenemos dos opciones. ¿Cuántas opciones? Tenemos dos. Me humillo y la entrego, o llego a la realidad de que no es así y me resisto. ¿Cierto o no? Y si tú te resistes a la voz de Dios tocando tu corazón, ¿qué ocurre en tu corazón? ¿Alguien sabe? ¿Qué ocurre cuando la voz de Dios habla a tu corazón y tú dices, no quiero? Te endurece. Tu corazón no queda intacto. Tu corazón no queda intacto. Por eso la Biblia dice, cuando oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No nos resistamos a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios tiene como resultado crear en nosotros un carácter como el de Jesús, un carácter de acero como el que tenía Cristo, como que también desarrolló José. Ese carácter que cuando vio la tentación más grande y más terrible, pudo decir, aunque se desplomen los cielos, yo voy a serle fiel a Dios. Porque ese es el tipo de carácter que tendrán los 144,000. Y hoy el mundo necesita, como dice la hermana White, hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean fiel a Dios como la brújula al polo. Y Dios no nos ha dado a nadie, dice la Biblia, espíritu de cobardía. Es hora de que le entreguemos al Señor nuestro carácter sin reserva. Señor, toma aquí las llaves de mi vida, completas. El problema es que muchos de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra casa espiritual, le hemos dado acceso a Dios. Sí, le hemos dado acceso a Dios, pero a la sala, ¿sí? O al garaje. Pero Jesús quiere la llave de toda la casa. ¿Sí o no? Jesús quiere entrar y tomar control de toda nuestra vida. José le entregó al Señor toda su vida. Él no sabía qué suerte iba a tener. Lo único que sí sabía es, ahora ya no es el Dios de mi padre, ahora es mi Dios. Amén. Así que hermanos, en esta mañana, entreguémosles al Señor nuestro corazón sin reserva y Él trabajará en nosotros la buena obra que Él comenzó. Amén. ¿Nos va a doler? Probablemente. Probablemente. Hay cosas donde vamos a sufrir, hay cosas que nos van a doler. Sí, probablemente sí. Pero ¿cuál será el resultado final? ¿Cuál será el resultado final? Tendrás un carácter como el de Cristo. Y eso debe ser nuestro mayor propósito. Nuestro mayor objetivo en la vida es, Señor, yo quiero ser como tú. Amén. Quiero tener tu carácter. Te necesito. Tómame como enteramente tuyo.
Y es la obra que necesitas hacer en mí, porque el tiempo se me está acabando. ¿Saben que la Biblia dice que el diablo está airado porque le queda poco tiempo? Él tiene su día reservado. Tú y yo no. ¿Sí o no? Nuestra vida puede cambiar de una noche, de un segundo puede cambiar nuestra vida. Por eso la Biblia dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor te bendiga. Amén.